Unité 1. Frase clave. Bonjour y bienvenidos a nuestro fantástico curso de francés de Vaughan. Yo me llamo Eugenie y estoy aquí con Claudia, mi alumna. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás con muchas ganas? Muchísimas ganas. ¿Sí? Sí. Pues vamos allá con tu primera frase clave, Claudia. Ajá. Es bonjour. A ver, Bonjour. 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 A ver, dilo bien. Bonjour. Bonjour. La on nasal. On. Sí. Bonjour. Bonjour. Muy bien. ¿Y qué significa bonjour? Buenos días, ¿no? Y buenas tardes también. También. Sí, porque en Francia puedes decir bonjour hasta las 6 de la tarde. Ujú. Entonces, si son las 2 de la tarde, ¿qué dices? Pues bonjour. ¿Las 3? Bonjour. ¿Las 4? Pues bonjour también. ¿Las 5? Bonjour. Muy bien, bonjour significa buenos días y buenas tardes. Leçon 1. Vamos, Claudia, con tu primera leçon. Ah, fenomenal. Sí, ¿tienes ganas? Sí, muchísimas. Vale, pues en tu primera leçon vamos a ver el verbo être, que es ser y estar, Sí. en la tercera persona del singular, que se dice e. Así de fácil. Se escribe est, pero se dice e. Vale, muy bien. Y junto a eso vamos a ver el artículo definido le, que es el en español. Dilo conmigo, le. Le. Se escribe le, pero se dice le. Tienes que poner boca de o y decir una e. Ujú. Pues venga con el primer objetivo, le sac, el bolso. Le sac. sac. Ujú. Y te doy 3 adjetivos. El adjetivo grand, que es grande, petit, pequeño, y vert, verde. Ujú. ¿Has visto que las 3 consonantes finales no se pronuncian? Se escribe grande, petite y verte, pero no suenan. Ujú. ¿Sí? Igual que con la ST de Muy bien. est. Y Bueno, de E. y eso se llaman letras mudas. Ujú. Entonces, ¿cómo dirías? El bolso es grande. Entonces, le sac est, ¿cómo has dicho? Grande. Grand. ¿Vale? Grand. La R francesa, gr, Sí. como un poco la J, ¿Sí? y en. Oh. Tu nasal, una nasal que te van a Sí. gustar mucho. En. Sí. Que tienes que poner boca de atónita y Sí. dejar que el aire salga por tu nariz. Ok, grand. Muy bien. Ahora otra vez. Venga, le sac est grand. Le sac est grand. El bolso es pequeño. Le sac est petit. 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 ¿Vale? Esta E es como la E de le. Ah, vale. Le sac est petit. Le sac est petit. El bolso es verde. Le sac est vert. Vert, Claudia. Vert. Vert. La V en francés es diferente de la B. Ah. V. Tienes Ah. que dejar que tus dientes superiores toquen tu labio inferior. Ah, casi como una F. Muy bien. Vert. Vert. Vale, ¿cómo era la frase? El bolso es verde. Le sac est vert. Le sac est vert. Bien, bueno, seguimos, Claudia. Ya has hecho tus primeras frases en francés. Sí, qué emoción. Seguimos con le pantalón. Le pantalón. Si lo ves escrito, Pantalón. ya ves que es pantalón. Sí. Pero dicho, claro, tiene 2 nasales. Pantalón. Ah, dos distintas. Sí, la primera te suena. Sí, de pan, de grand. grand. Sí. Y la última es on. On. Tienes que poner eso, dar como si dieras un beso Sí. y dejar que el aire salga por tu nariz. Sí, es la misma que en bonjour. Muy ¿no? bien, la misma que bonjour. Entonces, di el pantalón tú. Pantalon. Le pantalón. Le pantalon. Vale. Y vamos a ver el adjetivo bleu. Bleu. Bleu, azul. Azul. Perfecto. El pantalón es verde. Le pantalon est vert. Le pantalón es verde. El pantalón es azul. Le pantalon. Pantalón. ¿Otra vez? Le pantalon est bleu. Le pantalón es bleu. El pantalón es grande. Le pantalon est grand. Le pantalón es grand. Muy bien, Claudia. Ahora, lo mismo con le crayon. Le Le crayon. crayon. El lápiz. Le crayon. Otra vez esa R, ¿no? Esta R, crayon. Y otra vez la on. ¿Has visto Sí. como en pantalón? Crayon. ¿Sí? Sí, está por todas partes. Sí. Tienes que la on. acostumbrarte ya a hacer bien las nasales. On. Y otro color te doy que es noir. 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 Negro. Ujú. Noir. Perfecto. Pues dime, el lápiz es azul. Le crayon est bleu. Le crayon est bleu. El lápiz es negro. Le crayon est noir. Noir. Muy bien, le crayon est noir.
El lápiz es verde. El lápiz es verde. Sí. Le crayon est vert. No, ha dicho ver. He oído ver, Claudia. ¿Y qué? No. No. Es vert. Vert. A ver, otra vez la frase entera. Vale. Le crayon est vert. ¿Otra vez? Le crayon est vert. Muy bien, le crayon est vert. Ahora, le garçon. Le garçon. 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 ¿A eso que otra nasal? On. Sí. Como crayon y pantalón. Ujú. Le garçon es el niño. Sí, ¿Sí? me suena así eso. Ujú. Y otro adjetivo, blond. Con otra nasal de on. Blond. Dilo tú. Blond. Blond. Rubio. Ujú. Dime entonces, ¿el niño es alto? Alto. Alto, ¿cómo sería? Mira, Fíjate que es un adjetivo que ya has visto. Vale, sería grand, Muy bien. supongo. Grand es grande y Em, alto para cuando hablamos de personas. Vale. Le garçon est grand. Le garçon est grand. El niño es bajo. Le garçon est petit. Muy bien. Petit es pequeño y es bajo cuando hablamos de personas. Ujú. Le garçon est petit. El niño es rubio. Le garçon est blanc. Blond. La en Blond. es la de grand, pero aquí la nasal es on. A la misma que el garçon. Muy bien. Vale. Le garçon est blond. Le garçon est blond. Y terminamos esta primera leçon, Claudia, con le estilo. Le estilo. Le stylo. Le estilo. Ujú. La palabra empieza por S, pero en francés no ponemos esta E delante, no decimos estilo, decimos Sí. estilo. Stilo. Stilo, ha dicho estilo, Claudia. Stylo. Muy bien, stilo, el boli. ¿D'accord? Le estilo, el boli. El bolígrafo es azul. Le stylo est bleu. Le estilo es bleu. El bolígrafo es verde. Le stylo est vert. Muy bien, el estilo es verde. El bolígrafo es negro. Le stylo est noir. ¿Otra vez? Le stylo est noir. Muy bien, Claudia. Señales y letreros. Bienvenido a la sección de señales y letreros, Claudia. Gracias. Tu primer letrero es entrée. Dilo conmigo. Entrée. 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 Acuérdate que está en, lo has visto en una palabra. En grand. En grand, muy puede bien. ser, ¿Y sí. cómo se pronunciaba? Como en. Muy bien. En. Sí, en. Como la cara de indiferencia. Sí. Y que el aire salga de tu nariz. Ok. En. Entrée. 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 Muy bien. Entrée. ¿Y qué significa entrée? Entrada, supongo, ¿no? Muy bien. Entrée significa entrada. Leçon 2. Y ahora viene la leçon 2, Claudia. Después de la leçon 2. ¿Sigues con Estupendo. ganas? Sí. Sí. Vale, pues seguimos con el verbo être, en la tercera persona del singular, que ¿cómo era? Muy bien. Y ahora pasamos al femenino. Y decimos la. La, como en español, ¿no? La. La. Sí. Es exactamente igual Exactamente al igual. artículo. Exactamente igual. Estupendo. Y vamos a poner los adjetivos en femenino. ¿No? ¿Y eso cómo funciona? ¿Y eso cómo se hace? Pues poniendo una E al final del adjective. Ajá. ¿Te acuerdas cómo era alto o grande? Grand, ¿no? Vale, pues vamos a poner la E al final y entonces la D se va a pronunciar grande. Ah, La E del femenino que pones no suena, no es grande. 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 Entonces, ¿cómo sería pequeña? Entonces, petite se escribe. Si es que con petite. Petite. Pero se si va- no suena, pues petite, Muy bien. ¿no? Muy bien. Y vamos a ver otro adjetivo, ronde. 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 Escrito ronde, ¿vale? Sí. Redonda. Ujú. ¿Cómo sería el masculino? Ronde. Pues quitando la E, Sí. deja de sonar la D, Perfecto. supongo, como en grand. Sí, y Pues sería como ron. Rond, No, rond. rond. No olvides las nasales, Claudia. Rond. Rond, como garçon. Muy bien. Y el sustantivo nuevo, la table. La table, la mesa. table. La table, la mesa. Ujú. Dime, la mesa es grande. Entonces, la table. La table. Entonces, la E no suena en No table. suena, O muy no poco. suena. La table es... ¿Es? eh, Claudia, eh. ¿es? No estoy de acuerdo. La table est grande. Otra vez. La table est grande. Muy bien, la table es grande. La mesa es pequeña. La table est petite. ¿Petite, ha dicho? Peu. Petite. Otra vez. Petite. Tengo table- buen oído, Claudia. No me engañes. Lo estoy intentando, ¿eh? A ver,
La table est petite. Muy bien, la table est petite. La mesa es redonda. La table est ronde. Muy bien, la table est ronde. ¿Te duele la garganta un poco? Sí, de tanto Sí, pero luego te vas a acostumbrar dentro de poco. Sí, es como hacer gárgaras casi, ¿no? Sí, muy bien, la table est ronde. Seguimos con la voiture. La voiture, el coche. El coche, ¿Ves es que femenino. Sí, en francés no siempre coincide el género. En francés coche es femenina. La voiture, escrito voiture. La E final no suena. Voiture. Vale, ¿hay ¿Pero tú? alguna regla, por cierto? No, En cuanto a los... no, tienes que saberte tú los géneros de las palabras. Vale. La voiture. La Voiture. voiture. Aquí tienes otro sonido nuevo, ¿no? U. Ah, sí. Voiture. U. La U francesa que nunca se dice U es U. Que tienes que poner la boca en forma de U y decir una I. A ver. A ver. I. U. Muy bien. U. ¿Otra vez? U. Y dile el coche. ¿Cómo era? Voiture. Voiture. Perfecto. La Voiture. Pues mira, el coche es verde. La voiture est vert. Ah, coche es femenino, ¿no? Claudia, entonces, ¿qué hacemos? No olvides los adjetivos que tienes que pasarlos al femenino. Vale. Entonces es ¿Qué pones? verte. ¿Es verte? Sí, se dice. Entonces vert. Vert. Muy bien. ¿Otra vez? Vert. La voiture est verte. La voiture est verte. El coche es pequeño. Petite, ¿no? Petite, muy bien. O sea, pequeña, digamos, es petite. La voiture est petite. La voiture est petite. El coche es negro. Ay, negro, ¿cómo cambia? Noir. Pues pones la E, Sí. ¿vale? Para escribirlo, pero la pronunciación no cambia. Ah, se queda noir. Como la E del femenino no suena y que noir ya se pronunciaba noir en masculino, se queda igual. Ah, vale. Entonces, la voiture est noire. La voiture est noire. Perfecto. Seguimos con la fille. La fille. Fille. Como Fille. dos is Muy bien, seguidos. exactamente, la fille. La niña. ¿Te acuerdas que La vimos niña. le garçon, el niño? Pues la fille, la niña. Y vamos a ver el adjetivo joli. 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 Je. ¿Te acuerdas de bonjour? Es la misma joli. A ver. Joli. A ver, joli. Joli. Lánzate, Claudia. Joli. Sí, joli. Y joli es guapa, bonita. Pues dime, la niña es alta. La fille La fille est grande. Perfecto, la fille est grande. La niña es guapa. La fille est jolie. Ah, no. Lo has dicho como lo has escrito, Claudia. Sí. Pones la E del femenino, pero no suena. La fille est jolie. Ok. Cuando el adjetivo acaba en una vocal en masculino, al poner la E es la misma pronunciación. Jolie, bonito, jolie, bonita. Vale, estupendo. ¿Y otra vez la frase? La fille est jolie. La fille est jolie. La niña es rubia. La fille est blonde. Muy bien, la fille est blonde. Ahora, la maison. La maison. Maison. Se escribe maison, ¿vale? A-I suena E. Y tienes la S de la abeja. Zzz. Ah, como el zumbido, ¿no? Sí. ¿Haz tú la abeja? No tengas miedo, calla. Zzz. Vale. La maison, la casa. O sea, la abeja seguida del on. Del on, sí. ¿Ves que ya te gustan las nasales que las ves tú sola? On, Bueno. maison, sí. Yo también tengo buen oído. Y la maison, vamos a ver que es cher, cara. Cher. Cher. Como Cher. un poco la cantante, ¿no? Cher. Sí. Cher. Ah, como... Como si mandaras callar a alguien. Cher. Y vamos a ver también que es très cher. Très. Es muy caro, sí. Très cher. Pues mira, la casa es cara. La maison est chère. La maison es cher. Entonces esa E al final del femenino no se pronuncia. No se pronuncia. ¿Vale? La E del femenino nunca se pronuncia. La casa es muy cara. La maison est très chère. La maison, te he visto dudar un poco, con lo cual otra vez, Claudia. Vale, la maison est très chère. La maison est très chère. La casa es carísima. 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 ¿Cómo sería eso? En francés, carísima, pues muy cara. Ah, très. Très. La maison est très chère. ¿Cuántas R's, no? Très cher. Otra vez, Claudia. Très. La maison est très chère. Muy bien, la maison est très chère. Y terminamos con la femme. La femme. Se escribe femme, pero se dice con una A. La femme. La femme. La mujer. La femme, la mujer.
La mujer es guapa. La femme est jolie. La femme est jolie. La mujer es rubia. La femme est blonde. La femme est blonde. La mujer es muy alta. La femme est très grande. Muy bien, la femme est très grande. Parfait, Claudia. Merci. Imprescindibles. En esa primera sesión de imprescindibles, Claudia, vamos a ver los números. Los números, qué Sí, bien. Qué bien, ¿no? Que se dice les nombres Le- en francés. Pero Les esto nombres. suena a nombres. Suena a nombres, pero es un falso amigo. Vale. ¿Vale? No son los nombres, son los números. Les nombres. Dilo. Les nombres. Les nombres. Les nombres. Nombres. Muy bien. A ver, repite conmigo. Sí. ¿Estás lista? Sí. ¿Sí? Pues 0 es 0. Zéro. 0. Zéro. Muy bien. 1 es 1. Un. A ver. Tu última nasal Sí. es 1. Un. 1. Muy bien. 1. Ok. Ujú. 2 es 2. Deux. 2. Deux. Como la E en le. Como la E en le. Muy bien. Vale. Ujú. 3 es 3. Trois. 3. Ujú. 4, 4. Quatre. 4. Quatre. 5, 5. Cinq. No. 5. Cinq. La nasal de 1, aquí la tienes, la misma. Ah, es la Cinq. misma. Es la misma. Cinq. 5. Cinq. Muy bien. Ujú. 6 es 6. Six. 6. Se escribe 6, pero se dice 6. Six. ¿Vale? 7 es 7. Sept. 7. Sept. 7. Muy bien. 8 es 8. Huit. 8. 8. Huit. Muy bien. 8. Huit. Muy bien. Huit. Ujú. Y 9 es 9. Neuf. 9. Neuf. ¿Vale? Muy La bien. E otra vez de le. 9. Sí. Ok. ¿Sí? Neuf. Muy bien. Ahora, a ver si estás preparada, dilos tú. Oui, yo sola. Sí, tú Pues, sola. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, cinq. 5. 6, 7, 8, 8, 9. Muy bien. A ver, ahora un poco más rápido y al revés. Oui, pues 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Muy bien, Claudia, lo has hecho súper bien. Gracias. Ahora, Eh. solamente los pares. Empezando por 0. Ok. 0, 2, 4, 6, 8. Muy bien. Lo mismo, los pares al revés. A ver. 8, espera, 8, 6, 4, 2, 0. Vale, ahora un poco más rápido, Claudia, los impares. Vale, 1, 3, 5, 7, 9. Muy bien, al revés ahora. 9, 7, 5, 3, 1. Muy bien. Uy. ¿Ves? Al final lo has hecho muy bien. Vale. Pues ahora vamos a hacer un dictado. ¿Parece? Coges un boli, Vale, ¿sí? sí. A ver si lo has pillado todo muy bien. Ok. Dictado número 1. 5, 4, 8, 1, 3, 9, 0, 2, 7, 8, 9, 3, 2. Vale. ¿Lo tienes, Claudia? A ver. Creo que sí. A ver. A ver. Dime lo que has apuntado. Tengo 5, Sí. 4, 8, 1, 3, 9, 0, 2, 7, 8, 9, 3 y 2. Muy bien. Muy bien, Claudia, enhorabuena. Pues a ver si haces igual de bien el dictado número 2. Ok. 2, 6, 5, 8, 1, 4, 9, 3, 0, 7, 1, 6, 5. Vale. Tengo 2, 10, No, 10. 6. 6. 6. 6. Entonces, vale. 6. Pues empiezo. Sí. Tengo el 2, el 6, 5, 8, 1, 4, 9, 3, 0, 7, 1, 6, 5. Muy bien. Un fallo Vale. solo. Pues a ver si el Sí. tercero me lo haces sin fallo. A ver si puedo. ¿Vale? Y voy más rápido. Vale, ¿Vale? muy bien, muy a ver. bien. Dictado número 3. 8, 0, 3, 1, 9, 4, 6, 7, 2, 5, 0, 3, 7. Uy, eso sí que ha sido rápido. A ver, tengo 8, 0, 3, 1,
9, 9, muy bien. 4, 6, 7, 2, 5, 0, 3, 7. Fantástico, Claudia. Muy bien. Gracias. Quelle heure est-il? Después de los números, Claudia, te toca aprender la hora en francés. Ah, muy bien. A ver. Y empezamos con la pregunta. ¿Sí? Para preguntar qué hora es, decimos en francés, quelle heure est-il? A ver, Quelle heure est-il? quelle heure est-il? Repítelo una vez más. Quelle heure est-il? Muy bien, quelle heure est-il? Vale. Y ahora, para contestar, ¿qué decimos? Pues no tengo ni idea. Te lo voy a explicar. Sí. En francés usamos siempre il est. ¿Te acuerdas del verbo être que vimos Sí, claro. en las primeras leçons? Sí. Siempre en singular en francés. Vale. ¿Vale? ¿Sabe decir son las dos? Decimos il est. Ajá. Il est. Muy bien. Luego pones el número Sí. Deux. deux. Sí. Y siempre, siempre, siempre la palabra heure. Ah, Heure, horas. heure. Decimos Vale. directamente ello es 2 horas. Ah, vale. ¿Vale? Il Il est 2 heures. 2 heures. Muy bien. Ah, enlazando la X de Eso 2. es. Tienes que enlazar la consonante final con la palabra heure. Il est 2 heures. Il est 2 heures. Muy bien. ¿Ok? Pues a ver, ¿cómo me dirías entonces? Porque ahora te toca. Sí. Son las 3. Pues il est 3 heures. Has olvidado algo, Claudia. ¿Qué hiciste con il est 2 heures? Il est 2 heures. Ah, la S muda de 3 también la enlazamos con heure, ¿no? Muy bien. Entonces, il est 3 heures. Muy bien, il est 3 heures. Vale. A ver, ahora son las 5. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Son las 8. Il est 8 heures. Il est 8 heures. Son las 6. Il est 6 heures. Il est 6 heures. 6 heures. Otra vez tienes que enlazar. Il Vale. est 6 heures. Ah, vale. La S es como muy suave, ¿no? 6 heures. Eso 6 es. heures. Muy suave. Il est 6 heures. Muy bien. Son las 10. Será la misma S suave, ¿no? La misma S. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Muy bien. Son las 4. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Es la 1. Ay, ¿cómo será eso? Es la 1. Es la 1. Il est Sí. 1 heure. Es femenino, Claudia, ¿no? Es femenino. Entonces, il est 1 heure. Il est 1 heure. Il est 1 heure. Ah, vale, vale. Un es el masculin, une el féminin. Ah, no lo sabía. Muy bien. Pues il est 1 heure. Il est 1 heure. Son las 9. Il est 9 heures. Alors, aquí, Claudia, hay un pequeño matiz. Cuando enlazas las dos palabras, haces el sonido v. V. Il est 9 heures. Ah, vale. Il est 9 heures. La F más suave, ¿no? La F más suave. Y Con los dientes que toca el labio inferior. ¿Te acuerdas? Il est 9 heures. sí, il est 9 heures. Muy bien. ¿Y son las 7? Il est 7 heures. Il est 7 heures. Muy bien, Claudia. Leçon 3. ¿Te acuerdas, Claudia, que vimos el artículo definido le? Por Masculino. Sí. El artículo femenino que era... La. Muy bien. Muy Pues fácil, sí. Ahora vamos a ver qué pasa si la palabra, el sustantivo, empieza por vocal, como école, que es Sí. escuela, Sí. o por H vocal, como hotel. Ok. ¿Vale? En francés tú no puedes decir le hotel Ujú. y la école. Ah, ¿no? No. No. Tanto le como la pierden la E y la A. Sí. ¿Vale? Con lo cual no decimos le hotel, decimos l'hôtel. Vale. L'hôtel. 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 Y no decimos la école, decimos l'école. 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 Muy bien. ¿Vale? Y Ujú. se llama el apóstrofe. Sí. El artículo. Apóstrofe. Muy Muy bien. Ujú. ¿Estás preparada para Sí, el primer objetivo? venga. A ver, pues en el primer objetivo vamos a ver la palabra homme. 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 ¿Te Homme. acuerdas que vimos femme? Sí. ¿Qué era la femme? La mujer Pues l'homme. es el hombre. Muy bien. Ujú. Y como adjetivo nuevo que vas a ver, para enriquecer Sí. tu vocabulario, Sí. vamos a ver la palabra intéressant. Ah, Intéressant. intéressant. El 1, ¿te suena el 1? ¿No? Me suena de los números. Muy ¿no? bien, pues el es A, 1. el número 1. Muy bien. El mismo Ah. sonido nasal.
Muy ¿Vale? bien. Intéressant es Interesante. interesante. A ver, Claudia, el hombre es alto. Vale, l'homme est grand. No, No. Claudia, No, no. ¿qué has dicho? La- ¿Qué la has D. dicho, Claudia? Perdona, la D no se pronunciaba. No se pronunciará de. Espera, l'homme est grand. L'homme est grand. Ujú. El hombre es bajo. L'homme est petit. L'homme est petit. El hombre es interesante. L'homme est intéressant. Pues Claudia, aquí justamente pasa algo muy interesante, muy interesante, porque en francés solemos unir la consonante final con la vocal que sigue. Es la liaison. La La liaison. liaison. Vale. ¿Vale? Con lo cual tienes Sí. que decir l'homme est intéressant. Ah, o sea, la T de est, de E, ¿De cómo que de este, Claudia? de E, De E. vale, la T entonces se pronuncia. Muy bien, Entonces, l'homme est intéressant. muy bien. L'homme est intéressant. Ok, muy bien. Seguimos con el objetivo 2. Sí. ¿Vale? Y la palabra hotel. Ujú. Hotel, imagino que ya sabes lo que es. Sí, pues un hotel. Y vamos a ver la bonita palabra Pero ¿y si ya la conocemos, ¿Sí? ¿no? El E. Ah, el E Del- del verbo être. Sí. ¿Vale? Aquí es el E que se escribe E-T, Sí. ¿vale? Y es I. La I. Ah, la I. Perfil, bueno y caro, Sí. ¿vale? I. Y. Es E en francés. Se pronuncia igual que el est de Sí. E del verbo être. Vale, muy ¿Vale? bien. Es como dirías, el hotel es grande. L'hôtel est grand. L'hôtel est grand. El hotel es caro. L'hôtel est cher. L'hôtel est cher. Ujú. El hotel es grande y caro. L'hôtel est grand et cher. Muy bien. L'hôtel est grand et cher. Genial. Ahora pasamos con sustantivos femeninos. ¿Te acuerdas de escuela o colegio? ¿Has dicho école? École. École. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la escuela? Pues no sería la école, No sería la école. sino l'école. L'école. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? El colegio es pequeño. L'école est petit. Ay, no, Claudia. L'école es femenino. Entonces, Ah, ¿qué le vale. tienes que hacer Sí. con el adjetivo? Sí. Añadir una E, o sea, petite, Ajá. y pronunciamos la T final. Muy entonces. bien. Veo que te has fijado Vale, en todo lo sí. que te he He explicado. prestado atención, ¿eh? Vuelve a Em, empezar. El colegio es pequeño. L'école est petite. Muy bien. L'école est petite. El colegio es grande y caro. L'école est grande Muy bien. et chère. L'école est grande et chère. Ujú. El colegio es muy grande. Muy grande. Muy grande. ¿Te acuerdas? Muy grande. Sí, espera, très. Très. L'école est très grande. Muy bien. L'école est très grande. Ujú. En el objectif 4, Sí. otra palabra femenina. Sí. L'église. 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 Lo has dicho muy bien. L'église. Ujú. Que es la iglesia. Iglesia, ¿Vale? ¿vale? Ujú. La iglesia es pequeña. L'église est petite. L'église est petite. Ujú. La iglesia es bonita. L'église est jolie. L'église est jolie. Vale, Muy bien. Sin la E, o sea, no se pronuncia la E final. Muy ni bien. cambia. Pones Ok. la E, se escribe jolie, Ujú. pero no suena. La E del femenino nunca suena. Ujú. La iglesia es muy pequeña y muy bonita. L'église est très petite et très jolie. Muy bien. L'église est très petite et très jolie. ¿Vale? Pues como veo que ya lo manejas todo muy bien, Bueno. mezclamos femenino y masculino. Vale. ¿Vale? Ujú. Como dirías entonces, el hombre es alto y la mujer es bajita. L'homme est grand et la femme est petite. Muy bien. L'homme est grand et la femme est petite. Ujú. La mujer es alta y el hombre es bajito. La femme est grande et l'homme est petit. Muy bien. La femme est grande et l'homme est petit. El colegio es grande y el hotel es pequeño. L'école est grande et l'hôtel est petite. Ah, no. No. Claudia, l'hôtel est petite. No, ¿Has dicho est espera. petite? L'hôtel es est masculino. Petit. Petit. Vale, Pues sí. vuelve a decirlo. L'école est grande et l'hôtel est petit. Muy bien. L'école est grande et l'hôtel est petit. Muy bien, Claudia. Leçon 4.
Claudia, hemos estudiado ya los artículos definidos. ¿Te acuerdas de los tres? Le la, que se convierten en el apóstrofo. Muy bien. Vale, es cuando la palabra empieza por vocal o H muda. Perfecto, ¿No? Claudia. Perfecto. Ah, pues mira, te hago caso. Muy bien, eso me gusta. Pues ahora tocaron el indefinido. El un. El A. Un. Ah, como el número 1. Como el número 1. Se escribe más como en español un, pero nada de un. No se dice un, se dice un. ¿D'accord? Que sonríes un poco, cerras la boca y dices un. A ver, sonríe. Vale, muy bien. Y vamos a hacer frases del tipo es un, ¿no? Es un libro. Sí. En francés, para decir es, no basta con decir solamente ¿Te acuerdas del verbo être? Sí. Decimos c'est. Dilo, c'est. C'est. ¿Vale? Y si le queremos añadir el uno, es un, decimos c'est un. ¿Qué notas ahí? C'est un. C'est un. ¿Qué hemos pues, hecho? Me suena a la liaison. Muy bien, te suena muy bien, te suena muy bien. Sí. Tienes que unir la T muda de E con la vocal de A. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. ¿Vale? Pues como te veo ya que lo has pillado, empezamos ya con el objetivo 1. Sí. ¿Vale? Como dirás entonces, es un nombre. C'est un homme. ¿Puedes repetir? Te adelanto que hay otra liaison escondida ahí. Claro, espera. Homme. Vale. C'est un homme. Muy bien, c'est un homme. C'est ¿Vale? un La homme. N de A la tienes que enlazar con la palabra homme que empieza por H y luego vocal. Sí. Estoy haciendo aquí un máster de liaison. Ya, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Vale. Una palabra nueva. Intelligent. 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 Significa, Claudia, Inteligente. inteligente. Pues, como dirías, es un hombre inteligente. Pues c'est un homme intelligent. Muy bien, c'est un homme intelligent. Y es un hombre muy inteligente. C'est un homme très intelligent. Has olvidado algo, Claudia, Ay. porque aquí, ¿te acuerdas de tu máster en liaison? Pues aquí no lo has aprobado. Te falta una. Espera, pues será la palabra tres. Bueno, tres. Bueno, la S que... La S que acaba tre, la enlazas. Con intelligent. Muy Pues bien. ¿Cómo se diría? Sería, c'est un homme très intelligent. Vale. C'est un homme très intelligent. Muy bien, 3 liaisons por el precio de 1. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. Pero que suena bonito. Es súper bonito. C'est un homme très intelligent. Muy bien. Pues ahora lo mismo con un livre. Un livre, que es un libro. Un libro. Un livre. D'accord? No libre, livre. 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 ¿Te de la V, que es más suave? Sí. Vale. Es un libro. C'est un livre. C'est un livre. Muy bien. Es un libro interesante. C'est un livre intéressant. C'est un livre intéressant. Es un libro muy interesante. C'est un livre très intéressant. Muy bien, veo que no has olvidado el Sí, très sí, sí. intéressant. C'est un Sí. livre très intéressant. ¿Vale? Objectif 3. Sí. Con un film. Un Un film. film. Una película. Una película. Pero has visto que en francés es masculino. Sí. ¿Vale? Un film. Un film. Y con la palabra amusant. Amusant. Acuérdate de la U, que es poner boca de O y decir una I. ¿Vale? U, no U. U. Amusant. 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 ¿Y qué puede ser amusant, Claudia? Vas a Pues ver una película y te algo- ríes mucho. Pues que será gracioso, divertido. Muy bien, divertido. Divertido. ¿Es una película? C'est un film. Muy bien, la liaison. C'est un film. Es una película divertida. C'est un film amusant. El amusant te ha salido un poco regular, Claudia. A ver, amusant. Amusant. ¿Puedes repetir la frase? C'est un film amusant. C'est un film amusant. Es una película muy divertida. Muy divertida. Sí. No Que sería no te equivoques, Claudia. Con el tre, es que ya me da miedo el tre. El tre, no le tengas miedo. ¿Qué va a pasar con el tre? Que se va a enlazar con A. Muy bien. Como empieza por vocal la E. Très amusant. ¿Vale? Sería. Pues Entonces, c'est un film très
Ay, no, très intéressant. Es divertido aquí, Claudia. C'est un film très amusant. Muy bien, c'est un film très amusant. ¿Ves que al final te ha salido bueno, sí. perfecto? Sí, Vale, bueno. pues seguimos. Genial. Con el objectif 4. ¿Vale? Volvemos a la palabra garçon. ¿Te acuerdas de lo que era garçon? Un niño, ¿no? Un chico. Un niño. Vale. Y el adjectif petit. Petit, pequeño Vale. o bajo. Muy bien. Entonces, cuando petit va delante del sustantivo, significa pequeño. Pequeño. Y cuando va detrás, bajo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería? Es un niño. Es un un niño, c'est un garçon. C'est un garçon. Vale. Es un niño pequeño. C'est un petit garçon. Muy bien, va delante. C'est un petit garçon. Es un niño bajo. Entonces será c'est un garçon petit. C'est un garçon petit. Muy Vale. bien para le E de petit. Muy- Y el objectif 5, lo mismo con grand. ¿No? Oh, Grand. ¿Qué pasa? Entonces, si va delante, ¿qué Ah, significaría? Si el adjectif grand va delante del sustantivo, pues que es grande o bueno, dependiendo. Sí, es grande, significa grande, ¿vale? Y si va detrás, significa alto. muy bien. ¿Ves que ya lo sabes Sí. todo? Pues soy ya. Es una crack, Claudia. ¿Y cómo sería? Es un nombre. C'est un homme. C'est un homme. Muy bien, las dos liaisons. Es un hombre alto. C'est un homme grand. C'est un homme grand. Y es un gran hombre. Es. ¿Cómo que es? Ese es en español, Claudia. No, al revés. No, es sino c'est. Muy bien. Sí. C'est un grand homme. Alors, No. c'est un pasa algo también muy interesante aquí, Claudia. Porque Otra tienes liaison. otra liaison. Pero cuidado, no vas a producir el sonido D, ¿no? Porque grand acaba en D. No dices c'est un grand homme. No. Dices c'est un grand homme. Ah, Con el sonido T. la D siempre se convierte en T. Si O sea, para hacer la liaison, Sí. si la palabra siguiente empieza por H o por vocal, Sí. se hace el sonido T. C'est un grand homme. Ah, vale. Porque es más fácil decir c'est un grand homme que c'est un Ajá. grand homme. Te Sí. cuesta más, Sí. ¿vale? A ver, dilo tú. Vale. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Vale. Y es un. Espera, ¿es un hotel grande? ¿Cómo sería? A ver. C'est un grand hotel. Muy bien, c'est un grand ya, hotel. Ya lo he pillado. Perfecto, Claudia. Conversation. Bonjour Sophie, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va bien, merci. Correspondance. Salut Laurent, comment ça va? Ça va ton nouveau travail? Pour moi, tout va bien. Leçon 5. Bueno, Claudia, antes vimos c'est un. Sí. ¿Te acuerdas que es un, ¿no? Para Es un. presentar cosas o personas. Pues ahora toca el femenino. ¿Vale? Sí. El artículo indefinido une. A ver, une. Une. Nada de Une. una. Un no existe en francés. Une. ¿Te Une. acuerdas de la U francesa? Sí, sí. ¿Vale? De voiture, de amusant. Pues Sí. une. Une. ¿Vale? Une. Y si lo juntas con es, c'est une, otra vez la liaison. Vale, ¿Vale? c'est une. C'est une. Dilo C'est otra vez. une. C'est une. ¿Otra? C'est une. Muy bien, c'est une. Pues vamos allá con el objectif 1. Ujú. Es una mujer. C'est une femme. No, femme. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Que la E se dice A. C'est une femme. Vale. C'est une femme. Muy bien. Es una mujer inteligente. C'est une femme intelligente. No, No, Claudia. Intelligent es para masculino. sí. Pues. Aquí tienes que tener cuidado con hacer la concordancia del adjective. Y añadimos una E. Sí, y por lo tanto. Entonces, intelligente. Muy bien, con la T T, suena. vale. A ver, repítelo otra vez. Entonces, c'est une femme intelligente. Muy bien, c'est une femme intelligente. Ujú. Es una mujer muy inteligente. Ahí, el muy otra vez. El muy, pero ya te lo sabes, Ya. ¿no? Una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. A ver. C'est une femme très intelligente.
Perfecto. Así. Ah. C'est une femme très intelligente como tú, Claudia. Has hecho muy bien la liaison, Ay. très intelligente. Me voy a poner roja. No, es verdad, lo has hecho muy bien. Has hecho muy bien. Ya. A ver si haces también igual de bien el objectif 2. Vale. Con una ciudad, une ville. Une ville. Une ville. Vale, se Ville. escribe ville, ¿vale? Pues se dice ville. No Ville. confundas fille, Sí. ¿vale? Que era aquí, aquí es Sí. ville, Ville. ¿vale? Una L Ville. normal, Ujú. aunque haya dos. Sí. Es una ciudad, C'est une ville. c'est une ville, muy bien. Es una ciudad interesante. C'est une ville intéressante. Muy bien, c'est une ville intéressante. Sí. Y es una ciudad muy interesante. C'est une ville très intéressante. C'est une ville très intéressante. Perfecto, Claudia. Pues seguimos, porque te veo ahí súper bien. Sí. Con el objectif 3 y une histoire. Une histoire. Une histoire. Pues una historia, Una ¿no? historia. Ujú. Muy bien. Pues es una historia. C'est une histoire. C'est une histoire. Muy bien. Es una historia divertida. C'est une histoire amusante. Ah, no. Espera. ¿Qué ha pasado aquí? Habías sí, hecho sí. bien en lo anterior y ahora, Claudia, me has fallado. Vale. Vale. Histoire es femenino. Entonces, c'est une histoire amusante. Muy bien, porque Amusante. has puesto la E del femenino, ¿verdad? Vale, Y sí. con lo cual la T suena. Sí. C'est une histoire amusante, Ujú. ¿vale? Y es una historia muy divertida. C'est une histoire très amusante. C'est une histoire très amusante. Que te duele la cara. Es gimnasia, ¿eh? ¿A que sí? Pero Con las nasales y la U y la... la liaison y todo, ¿no? Pero lo has hecho Sí. súper bien. Vale. En el objectif 4, Ujú. ¿te acuerdas que en la leçon anterior vimos petit, que pasaba algo con petit, según el lugar donde lo colocabas? Sí, cuando se colocaba delante era Sí. pequeño. Muy bien. ¿Y Ujú. cuando se colocaba detrás? Pues con las personas significaba alto. Petit. Perdona, no, bajo. Muy bien. Sí. Pues aquí pasa igual y lo hacemos en femenino, Vale. ¿vale? Entonces, es una niña. C'est une fille. Muy bien, c'est une fille. Es una niña pequeña. C'est une petite. Muy bien, Petite. no olvides la T que suena. Sí, c'est une petite fille. C'est une petite fille. Muy bien. Y es una niña muy bajita. C'est une fille très petite. Muy bien, c'est une fille très petite. Ujú. Pues vamos a hacer lo mismo en el objectif 5 con grande. Con grande. ¿Vale? Grande. Ujú. Acuérdate que estamos en femenino, con lo cual Sí. la D suena. Vale, ¿Vale? ahora es grande. Ahora es grande. Ujú. Es una mujer alta. Vale, lo colocamos ¿Dónde? después. Muy bien. Porque delante es pequeño. Bueno, aquí cuando dices un gran, ¿vale? Grande, claro, sería... Sería grande Ya, y cuando perdona. va detrás Sí, es me he alto. liado. Aquí alta. Sí. C'est une femme grande. Muy bien, c'est une Entonces, femme grande. Ujú. Es una mujer muy alta. C'est une femme très grande. C'est une femme très grande. Muy bien. Y es una gran mujer, como tú, Claudia. Ay, madre mía. C'est une grande femme. C'est une grande femme. Perfecto, Claudia. La page verte. Te presento, Claudia, la page verte en la que vamos a ver cosas de color verde. Ujú. Tenemos una rana, une grenouille, Une grenouille. un pepino, un concombre, Un concombre. una manzana, une pomme, Une pomme. un árbol, un arbre, Un arbre. un arbre con las dos R's, una lima, un citron vert, Un citron vert. una esmeralda, une émeraude, Une émeraude. une émeraude, Une émeraude. y una pera, une poire. Ah, esa me la sabía. Une poire. ¿Sí? Sí, Muy del bien. cole. Pues te las vuelvo a decir todas. Sí, por favor. ¿Sí? Una rana, une grenouille, un pepino, un concombre, una manzana, une pomme, un árbol, un arbre, una lima, un citron vert, una esmeralda, une émeraude, una pera, une poire. Leçon 6.
Pues en esta leçon, Claudia, vamos a hacer un repaso un poco de todos los artículos que has visto hasta ahora. Vale. ¿Vale? Sí. La única novedad va a ser la palabra aussi. 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 Escrito aussi, pero Sí. dicho aussi. Aussi. Porque has visto que Muy bien. AU suena O. Sí. Aussi. Ok. Y aussi Aussi. significa también. También. ¿Vale? Ujú. También. Lo puedes colocar al final de la frase, ¿vale? O antes del verbo que veremos luego. Vale. ¿Vale? Ujú. Empezamos con el artículo le. Le. ¿Vale? Sí. Vamos ya al lío. Ujú. Y como dirías, el pantalón es verde y el bolso es verde también. Le pantalón. El pantalón, Los dos sonidos son sonidos nasales. lo que te encanta. Sí, pantalon. Muy bien. Le pantalon est vert et le sac est vert aussi. Muy bien. Le pantalón es verde y el sac es verde aussi. La película es interesante y el libro es interesante también. Le film est intéressant Muy bien. et le livre est intéressant aussi. Muy bien. Con Con las el- liaison y sí. todo, Claudia. Lo has hecho muy bien. El boli es azul y el lápiz también. El boli era le stylo El estilo. est bleu Ujú. et le crayon aussi. Muy bien. Has visto que podemos acortar la frase y solamente poniendo aussi, quitando Sí. el verbo. Como en Igual español. que en español. Vale. Genial. Ahora hacemos lo mismo, ¿vale? Pero colocamos aussi antes. ¿Ves? Por ejemplo, si digo le pantalón est vert y le sac aussi est vert. ¿Vale? Lo puedes poner también. antes del verbo. Ujú. ¿Y esto qué vas a hacer? Con esta vez, la. La. ¿Vale? La. La mujer es guapa y la niña también es guapa. La femme est jolie et la fille aussi est jolie. Muy bien. La femme est jolie y la fille aussi est jolie. Ujú. El coche es caro y la casa también es cara. La voiture est chère et la maison est chère. No. No, no, no. Y- Trabajamos el aussi antes, Claudia. Vale. Et la maison aussi est chère. Di otra vez la frase entera. La voiture est chère et la maison aussi est chère. De ahí he visto dudar. ¿eh? Sí. La voiture est chère et la maison aussi est chère. Ujú. La mesa es grande y la casa también. Ahora sin repetir el verbo. Sin repetir ya el no. verbo. Vale. Más corto. Mira. Sí. La table est grande et la maison aussi. La table est grande et la maison aussi. Muy bien. Ahora lo mismo con el apóstrofe. El apóstrofe. ¿Te acuerdas del el apóstrofe? Sí. Lo utilizamos con sustantivos Dos. que empiezan por vocal Sí. o por H muda. Muy bien. Aunque puede ser tanto uno femenino como uno masculino, ¿no? Muy bien, Claudia. Eres una crack. Sí. Es una Pues crack. mira, presta Te has fijado en todo lo que he dicho. Pues a ver cómo dices, el colegio es caro y el hotel también es caro. Vale. L'école est chère y el hotel, ¿dónde coloco el aussi ahora? Delante Delante, del ok. verbo. L'école est chère et l'hôtel aussi est cher. Muy bien, l'école est chère y el hotel aussi est cher. Ujú. La historia es interesante y el hombre también es interesante. L'histoire est intéressant. No, it's Intéressant. Intéressant, Claudia. intéressante. No. Interesante. Muy Sí. bien, ¿por qué? Porque es femenina. Es femenino, Es historia. femenino, historia, vale. Entonces, l'histoire est intéressante Muy bien. et l'homme aussi est intéressant. Perfecto, Vale. sin la T. Ujú. L'histoire est intéressante y el homme aussi est intéressant. La iglesia es pequeña y el hotel también. L'église est petite. ¿No? Era femenina Era también. femenino, ujú. L'église est petite et l'hôtel aussi. Perfecto. L'église est petite et l'hôtel aussi. Lo mismo ahora con c'est un. Oye, ¿te acuerdas? Sí, C'est un c'est para un. presentar cosas Sí. y personas. Ujú. ¿Sí? Con frases un pelín más largas. Ujú. A ver. Es una película y es un libro. C'est un film et c'est un livre. Vale. C'est un film et c'est un livre. La película es divertida y el libro también. Vale, divertido. ¿Cómo era divertido? Amusant. Amusant. Vale. Le film est... le film est amusant. ¿Ves que te gustan las liaisons? Te encantan las liaisons. No se puede despistar ni un momento, ¿eh? Ahí están
por todas partes. Eso, así, pero haces muy bien. Le film est amusant et le livre aussi. Perfecto. Le film est amusant et le livre aussi. Es un bolígrafo y es un lápiz. C'est un stylo y... ¿Cómo no, que el I. I es Stylo. francés, ¿y? Ay, espera. ¿Cómo es I? Vale. C'est un stylo et c'est un crayon. Crayon. Muy bien. El bolígrafo es negro y el lápiz también. Le stylo est noir et le crayon aussi. Le stylo est noir et le crayon aussi. Perfecto. Es un niño y es un hombre. C'est un garçon et c'est un homme. C'est un garçon et c'est un homme. El niño es inteligente y el hombre también. Le garçon est intelligent. Muy bien, la liaison y las nasales, perfecto, Claudia. Gracias. Entonces, le garçon est intelligent et l'homme aussi. Muy bien, le garçon est intelligent et l'homme aussi. Pues como te ha salido muy bien, vas a hacer lo mismo con c'est une. C'est une. ¿Vale? C'est une. Es una mesa y es un coche. C'est une table et c'est une voiture. C'est une table et c'est une voiture. La mesa es negra y el coche también. La table est noire et la voiture aussi. Muy bien, la table est noire et la voiture aussi. Es una casa y es una ciudad. C'est une maison C'est une maison. et c'est une ville. Ville. Muy bien, c'est une ville. La casa es grande y la ciudad también. La maison est grande. Grand. Non, grande. Grande. Es femenino. Si, la maison est grande et la ville aussi. Muy bien, la maison est grande et la ville aussi. Es una escuela y es una iglesia. C'est une école et c'est une église. Perfecto, c'est une école et c'est une église. La escuela es pequeña y la iglesia también. L'école est petite. Et... Petit. Ay, otra vez. Claudia, ¿otra vez? ¿Otra vez has hecho? Petit, es femenino. Sí, entonces la escuela est petite. Petite. A ver, dilo otra vez todo. L'école est petite y la iglesia también. Y la iglesia también, sí. Et l'église aussi. Muy bien, l'école est petite et l'église aussi. Ya está, Claudia. Muy bien. Argot. Claudia, hemos llegado a nuestra página del argot. Sí, del argot. Argot. Dilo tú. Argot. Muy bien. Te voy a enseñar una expresión muy informal. Sí, vale. Y la expresión es quoi de neuf. Quoi de neuf. Quoi de neuf. Muy bien, quoi de neuf. Quoi de neuf. ¿Y qué significa? Pues para darte una pista, escucha el siguiente diálogo. Salut Pierre, quoi de neuf? Pues nada, en el curro bien, pero estamos muy liados, la verdad. Por cierto, creo que al final no podré ir a tu fiesta. Entonces, Claudia, ¿qué significa esa expresión? ¿Lo has adivinado? Puede significar ¿qué te pasa? ¿Qué hay de nuevo? ¿O qué hay del huevo? Pues... A ver. A lo mejor ¿qué hay del huevo? No, pues ¿qué hay de nuevo? Muy bien. Será, ¿no? Quoi de neuf significa ¿qué hay de nuevo? Ponte en forma. Ahora, Claudia, vamos a poner en forma tu francés. Y me vas a hacer frases del tipo el bolso es, con 3 adjetivos que te voy a dar. Ok. ¿Vale? Muy bien. El adjetivo vert, noir y très cher. Vale, entonces digo... Tú dices, pues, el bolso es verde, el bolso es negro, el bolso es muy caro. Entonces, le sac est vert, le sac est noir, le sac est muy caro, très cher. Vale, perfecto. Con estilo. Con estilo, lo mismo. Lo mismo, Vale. pero más rápido. A ver. Espera. Ale. Estilo era masculino también. Sí. Le stylo est vert, Sí. le stylo est noir, Sí. le stylo est très cher. Vale, y ahora con voiture. 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 Le voiture est ¿Le voiture, Claudia? espera. La. La, Entonces, es femenino. A ver si estás en forma. Sí. La voiture est vert. No. Verte. ¿Qué pasa? Vert. Repite. La voiture est verte. Vale, más rápido. La voiture est verte. La voiture est noire. Vale.
La voiture est très chère. La voiture est très chère. Uf. Bueno, a ver. Vale, vale. Bien, bien, has superado la prueba, Claudia. La segunda. Vas a hacer frases ahora con es un, ¿vale? Sí. Es un bolso verde, es un bolso negro, es un bolso Sí. muy caro. Vale. ¿Vale? A ver, venga. Vale, c'est un, o sea, es siempre con c'est Sí. un, ¿no? C'est un sac vert. Primero es un bolso. Ah, c'est un sac. Vale. C'est un sac vert. Muy bien. C'est un sac noir. C'est un sac très cher. Vale. Con estilo, boli. Con boli. Más rápido. Ay, c'est Veo ahí que estás un poco relajada. C'est un stylo vert. Oui. C'est un stylo noir. C'est un stylo très cher. Vale, con voiture. C'est une. Muy bien, c'est une. C'est une voiture verte. C'est une voiture noire. C'est une voiture très chère. Perfecto, Claudia. Le gramophone. Le sac est petit. La voiture est verte. L'hôtel est cher. C'est un livre. C'est une histoire amusante. Le stylo est noir et le crayon aussi. Le sac est petit. La voiture est verte. L'hôtel est cher. C'est un livre. C'est une histoire amusante. Le stylo est noir et le crayon aussi. Repaso. Ahora, Claudia, ha llegado el momento de repaso de la primera unité. Vale, Vale. muy bien. Hemos visto palabras de vocabulario. Sí. ¿Vale? Hemos visto le sac, que era... Bolso. Muy bien. Le pantalon, Pantalón. le crayon, Lápiz. le garçon, Niño. le stylo, Bolígrafo. l'homme, Hombre. l'hôtel, Hotel. le livre, Libro. le film. Película. Vale, y hemos visto sustantivos femeninos. Sí. La table, Mesa. la voiture, Coche. la fille, Niña. la maison, Casa. la femme, Mujer. l'école, Colegio. l'église, Iglesia. la ville, Ciudad. l'histoire. Historia. Vale. También hemos visto adjetivos. Sí. ¿Vale? Aquí vamos a ver los adjetivos en masculino. Sí. Acuérdate que para hacer el femenino pones una E. Sí. Vale. ¿Cómo es? Grand. ¿Qué significa grand? Grande o alto. Muy bien. ¿No? Vert. Verde. Noir. Negro. Joli. Bonito. Cher. Caro. Intelligent. Inteligente. Petit. Pequeño o bajo. Muy bien. Si es una persona. Ujú. Sí. Bleu. Azul. Blond. Rubio. Rond. Ron. ¿Tu palabra favorita? Sí, no era redondo. Muy bien, redondo. Intéressant. Interesante. Amusant. Divertido. Muy bien. Y también hemos visto très, Que era muy. que era muy. Aussi. También. E. Era y. Era I. Muy bien. Y en cuanto a gramática, hemos visto los artículos definidos. Le pantalón. La, para el femenino. Sí. La maison. Y el apóstrofe, cuando la palabra empieza por vocal o por H muda. Sí. También nos ha acompañado a lo largo de la unité el verbo être en tercera persona del singular, que es E. Se escribe est, pero se dice E. Hemos puesto los adjetivos en femenino. Si ponemos la E y que el adjetivo acaba en consonante, hace que esa consonante suene en el femenino. Le sac est petit, la maison est petite. Vale. Hemos aprendido a presentar cosas o personas con la estructura c'est un o c'est une. C'est un film intéressant, c'est une histoire intéressante. Hemos visto la palabra aussi, que era también, ¿no? Que se puede colocar al final de la frase o antes del verbo. Le stylo est bleu et le crayon aussi.
Y hemos visto lo que le encanta a Claudia, muchas liaisons. ¿No? Sí, La liaison sí, que sí. se une la consonante de una palabra que no suena normalmente y Sí, se une con la palabra que empieza por vocal. sí. Como c'est un, c'est une, un homme et très intéressant. Vale. ¿Y qué más has aprendido, Claudia? Has aprendido a decir son las 6. Sí, son las A ver. 6. Il est 6 heures. Il est 6 heures. Sí, à 6 Ah, no olvides hacer la liaison. Ahí, sí. Il est 6 heures. Il est 6 heures. Muy bien. ¿Cómo dices buenos días o buenas tardes? Pues como este curso, ¿no? Bonjour. Ahí lo tenías fácil. Bonjour. Vale. Sí. ¿Cómo dices 2? 2. 2. 7. 7. 1. 1. 5. 5. 6. 6. 9. 9. Muy bien, has superado la prueba de los números. Muy bien. Dime frutas que pueden ser de color verde. Hemos visto una Hemos pera. visto una pera. Hemos visto une poire. Une poire. Hemos visto une pomme. Hemos visto une pomme. Bueno, que también puede ser roja, ¿no? Una manzana. Pero bueno, Pero une aquí pomme. era verde. Sí, en la página verde, ¿no? Y una lima que era ¿Cómo era? un citron vert. Un citron vert. Muy bien. Y si has leído la página de la receta, Sí. ¿no? Sí, la he leído. muy Muy bien. interesante sobre Sí, la sobre la- sopa de cebolla. Muy bien, Sí. la soup. Pues, ¿cuál es el ingrediente más importante de la soup? De esa sopa de cebolla era l'oignon, obviamente, ¿no? La Muy bien, cebolla. l'oignon, perfecto. C'est fantastique, Claudia, hemos aprendido mucho, pero queda bastantes cosas por ver. Entonces, te espero y espero a toda la gente en la unité 2. Unité 2. Frase clave. Bienvenida, Claudia, a nuestra unité 2 del libro 1. Gracias. ¿Estás bien? Sí, ¿Sí? muy bien. Très bien. Très bien. Très bien. Pues para nuestra frase clave de esta unité, imaginas que vives en Francia, Vale. ¿vale? Sí. Te levantas por la mañana y vas a un café parisien para tomar un café, Sí. ¿vale? ¿Y qué dirías al camarero? Pues diría un café o Muy algo bien, así. eso es, un café. Vale. Un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. S'il vous plaît, por favor, Vale. ¿vale? Cuando hablas de usted. Vale. Más adelante veremos, por favor, cuando te hablas de tú, Vale. ¿vale? Entonces, s'il vous plaît. Muy bien. Un café, s'il vous plaît, significa un café, por favor. Leçon 1. Claudia, en nuestra primera leçon de la unité 2 vamos a ver el verbo avoir, un nuevo verbo. Ay, qué Avoir. bien. El verbo Avoir. estrella de esta unité es avoir, que Vale. es tener, Tener. avoir, ¿vale? Y vamos a centrar únicamente en la primera persona, en Sí. yo. En yo. Yo tengo. Yo tengo, Ujú. que es E. A-I. Así. Es fácil, O sea, no te puedes quejar. Sí, como la tercera persona del verbo être. Muy bien, que se dice igual, pero aquí se escribe E. Vale. Lo que pasa en francés es que siempre hay que poner el sujeto. El Hay que poner sujeto. yo, que Yo. es je. Je. ¿Vale? Sí. Je. Sí. ¿Y qué pasa aquí? Que es muy interesante también. Vas a quitar la E de je Sí. y a hacer apóstrofe. ¿Te acuerdas como el apóstrofe que vimos de Sí. l'école? Sí. Pasa igual aquí. Quitas la E de je. Y el conjunto se dice je. 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 Muy bien. Así de fácil. Tengo. Ok. ¿Empezamos ya con ejemplos, Claudia? Sí, venga. ¿Sí? Pues dime entonces, tengo un libro. Pues j'ai un... J'ai A J'ai ver, j'ai. J'ai J'ai un livre. J'ai un livre. Muy bien. Tengo un coche. J'ai un voiture. ¿Cómo que un? Ah. Claudia, ¿un voiture? Vale, voiture. Vale. J'ai une voiture. J'ai une voiture, que es femenino, ¿te acuerdas? Sí, ahora me acuerdo. Tengo un hermano. Hermano, ¿cómo se dice? Frère. Frère. Ujú. J'ai un frère. J'ai un frère. Muy bien. Ahora te añado un adjectif.
además del sustantivo. Ok. ¿Vale? Pero en masculino para empezar. Vale. Tengo un libro verde. Pues j'ai un livre vert. J'ai un livre vert. Tengo un perro negro. ¿Un perro cómo se dice? Un perro chien. 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 ¿Cómo Chien. mandas a callar a alguien? Sí, como vimos en Cher. Como vimos ¿no? en Cher. Muy bien. Vale. Chien. 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 Ok. Entonces tengo un perro negro, ¿no? Sí. J'ai un chien noir. J'ai un chien noir. Muy bien. Tengo un perro inteligente. Ah, qué bien. A lo mejor Pues, es tu caso. j'ai un chien intelligent. J'ai un chien intelligent. Très bien. Muy bien. Sin la T final. Sí, veo que te fijas en todo ahora. Sí, sí. Lo mismo, pero con sustantivo femenino. Te doy una pista. Mhm. Tengo un coche verde. J'ai une voiture verte. Très Voilà, bien. verte. J'ai Mhm. une voiture verte. Mhm. Tengo una mesa negra. J'ai une table noire. J'ai une table noire. Mhm. Tengo una hermana inteligente. J'ai une... ¿Cómo se dice hermana? Bueno, ¿cómo se dice? Frère, ¿te acuerdas que era hermano? Sí. Pues aquí no tiene nada que ver, es sœur. 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 Heure. Este- Otra vez que acaba en la R, ¿te acuerdas? Heure. Sí. Sœur. Ah, como en heure. Como en heure. Sí, Muy bien. vale. Sœur. Sœur. Entonces tengo una Una hermana hermana inteligente. inteligente. J'ai une sœur intelligente. Ah, bien. Vale. Me gusta más así. Sí, j'ai une sœur intelligente. J'ai une sœur intelligente. Très bien, Claudia. Ahora vamos a unir dos verbos j'ai Ujú. con i. ¿Te acuerdas cómo decíamos i en francés? Sí, era E. Esta también. e. Vale, ¿cómo se escribía? E-T. Et. Tengo un hermano y tengo una hermana. Pues j'ai un frère et j'ai une sœur. Muy bien. J'ai un frère et j'ai une sœur. Tengo un hijo y tengo una hija. Hijo era, no sé, sería chico o niño. Garçon. Muy bien, muy Sí, buena deducción vale. de parte, Claudia. Exactamente, es la misma palabra que niño que vimos. Sí, Y de vale. niña para hija. Vale, entonces sería garçon y fille. Perfecto. Vale. J'ai un garçon et j'ai une fille. J'ai un garçon et j'ai une fille. Ujú. Tengo un lápiz azul y tengo un boli verde. Vale. J'ai un crayon. 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 J'ai un crayon bleu et j'ai un stylo. ¿Cómo que estilo? Ah, j'ai- ¿Estilo? ¿Eso es francés, Claudia? ¿Estilo? Pues con ¿Qué? mucho estilo, ¿no? Con mucho estilo, pero aquí no es estilo, es el boli. Sí. Empieza por J'ai- S. Sí. J'ai un stylo vert. Vale, repite la frase entera. J'ai un crayon bleu et j'ai un stylo vert. Vale, j'ai un crayon bleu et j'ai un stylo vert. Ahora en el objectif 5 vamos a ver decir yo también. Yo también. Yo también. ¿Te acuerdas Pues que también je era aussi. yo aussi? Pues no es tan fácil, Claudia. No decimos Ay. yo. O sí estás bien, no tienes bien. O sí, perfecto. Oh, sí, sí. Pero para decir yo también no usamos je, usamos moi. Moi Moi. aussi. Moi aussi. Moi aussi. ¿Vale? Con lo cual, Vale. yo también tengo, moi aussi, j'ai. Vale. Dilo. Moi aussi, j'ai. Perfecto. Entonces, tengo un perro y yo también tengo un perro. J'ai un chien. Moi aussi, j'ai un chien. Perfecto. J'ai un chien. Moi aussi, j'ai un chien. Tengo una hermana. Yo también tengo una hermana. J'ai une sœur. Non, sœur. Sœur. J'ai une sœur. Moi aussi, j'ai une sœur. J'ai une sœur. Moi aussi, j'ai une sœur. Tengo un pantalón blanco. Yo también tengo un pantalón blanco. ¿Cómo se dice blanco? Blanc. 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 Se escribe blanc, pero la C no suena. Blanc. 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 Muy bien. Pues j'ai un pantalon blanc. ¿Ves que el pantalón ahora te sale Sí, sí. perfecto? Pues, Pantalón con sus dos nasales. sí, con mucha práctica, ¿eh? Eso, practicar y practicar. Sí, j'ai un pantalon blanc. Moi aussi, j'ai un pantalon blanc. J'ai un pantalon blanc. Moi aussi, j'ai un pantalon blanc. Génial. Génial. Señales y letreros. Esta vez nuestra señal es la palabra que.
¿Qué? ¿Cómo que qué es? Eso me suena a español, ¿eh? Vale, fácil de pronunciar, ¿no? Así, Sí, ¿qué? ¿qué? Pero se escribe quai. Ah, como guay. Como guay, pero quai. Quai. Pero si dices quai, nadie te va a entender. Sí. En Francia es qué. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa qué? Es el andén. Vale, el andén. Si estás en una estación y buscas dónde sale tu tren, Sí. preguntas por le qué. Lo que, pero tengo que buscar el letrero de quai, ¿no? Escrito El dedo de quai. Muy bien. Ok. ¿Qué significa andén? Leçon 2. Vamos ahora con nuestra leçon 2. Sí, muy bien. Estoy preparada. ¿Sí? ¿Te acuerdas del verbo avoir? Sí, claro. Sí. Acabamos de estrenarlo, ¿no? Sí. ¿A Con- qué persona yo? ¿Y cómo era? J'ai. Je. Muy bien. Pues ahora toca ver él y ella. Él y ella tienen. Ujú, Él tiene, ella tiene. ujú. Él tiene, il a. Il Il a. a. Así de fácil. Así il de a. fácil. Il a. Il a. ¿Vale? No olvides que siempre hay que poner el sujeto personal, il, en francés, delante del verbo. No sí. puedes ir a solo. Il a. Il a. Muy bien. Y ella tiene, elle a. Elle Elle a. a. Se escribe ella, pero se dice elle. Elle. Elle a. Elle a. Elle a. ¿Sí? Muy bien. Pues empezamos con el objectif 1. Muy bien. Y dime, él tiene un niño. Pues il a un garçon. Il a un garçon. Muy bien. Sí. Él tiene un coche. Il a une. Muy bien. Une. Il A a- ver, une. Il a une voiture. Une voiture. Une voiture. Voiture. A ver, dilo otra vez. Il a une voiture. Muy bien. Y él tiene un hijo. Il a, pues, no sé, ¿un hijo será como garçon? No. Alors, garçon es cuando es un chico, ¿no? Un niño, que es varón. Sí, sí. La palabra genérica es enfant. Enfant. Te va a gustar mucho porque tiene dos nasales. Padre. Dos nasales ver. en, y te encanta eso. Oh, Enfant. 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 Muy bien. Très bien. Sí. Él tiene un hijo. Me siento muy francesa diciendo enfant. Ahí como te sale muy bien. Es muy guapa así diciéndolo, Claudia. Pues il a un enfant. Me parece a mí... Has olvidado algo. Sí, espera. Me suena que hay que, a ver, el un. Además es tu especialidad. Tienes un Sí, máster en sí, eso. sí. Bueno, Me has dicho. enfant. Entonces hay que hacer la liaison entre un, Eso entre es. el artículo y enfant. Muy bien. A ver cómo lo dices tú. Il a un enfant. Un enfant. Un enfant. Un enfant. Il a un enfant. Muy bien, il a un enfant. Lo mismo hará, pero en femenino. Ella Sí. tiene. Ella tiene. Ujú. Ella tiene un perro. Elle a un chien. Elle a un chien. Ella tiene un hermano. Elle a un frère. Elle a un frère. Ella tiene una hermana. Elle a une sœur. Elle a une sœur. Muy bien, Claudia. Ahora añadimos un adjetivo para Sí. hacerla más Ujú. palpitante la cosa. Sí. Él tiene una bici blanca. Bici, ¿cómo se dice? Bici es velo. Vélo. Velo. Vélo. Ah, con Y esa V, ¿no? Esa Que es la famosa V. Vale. Y en francés es masculino. Velo. Ah, entonces Ey. el coche es la voiture Muy bien. y la bici es le Le. vélo. Pero aquí quiero un. Entonces, vélo. Un. Ujú. Perfecto, pues él tiene una bici, ¿de qué color? ¿O qué? Blanca. Blanca. Il a un vélo blanc. Il a un vélo blanc. Ujú. Perfecto. Ella tiene una hija inteligente. Elle a une fille intelligente. Inteligente. Intelligente. Elle a une fille intelligente. Muy bien para la T porque es femenino. Sí, sí, Te lo has sí. dicho. Frédéric tiene un trabajo interesante. ¿Trabajo? Trabajo, travail. 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 Ay. Ay. Como si te has hecho daño y dices ay. Ay, Travail. 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 Vale. ¿Quién tiene un trabajo? Frédéric. Frédéric. Frédéric a un travail intéressant. Muy bien. Frédéric a un travail intéressant. Ahora unimos él tiene y ella tiene. Sí, con E, ¿no? Con E. Con Perfecto. ET. Él tiene un niño
y ella tiene una niña. Il a un garçon et elle a une fille. Perfecto. Il a un garçon et elle a une fille. Mhm. Ella tiene un hermano y él tiene una hermana. Elle a un frère et il a une sœur. Muy bien. Elle a un frère et il a une sœur. Vale, Él tiene una bici verde y ella tiene un coche negro. vale. Elle a une... Non. Une Non, espera. bici, Claudia, era ¿qué? ¿De qué género? Un vélo. Ok. Elle a un vélo. Él tiene. Elle tiene... Ah, Si vale. dices él en francés, para mí es ella. Ah, vale, claro. Entonces, il. Il. Il a un vélo vert Ujú. y... ¿con qué y a y es ver si español. me concentro. Entonces, Otra repite- vez. Sí, la frase, por favor. Él tiene una bici verde y ella tiene un coche negro. Vale. Il a un vélo vert Oui. et elle a une voiture noire. Ahora sí. Ahora sí. D'accord. Il a un vélo vert et elle a une voiture noire. Y en el último objectif vemos otra vez yo también. Yo también. ¿Te acuerdas Mira, de yo moi también? aussi. Moi aussi, j'ai. Et non je aussi. Ah, claro. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, j'ai. J'ai. Ella tiene un trabajo divertido y yo también tengo un trabajo divertido. Elle a un travail amusant. Amusant. Moi aussi, j'ai un travail amusant. Muy bien. Elle a un travail amusant. Moi aussi, j'ai un travail amusant. Qué suerte tienes. Oh, Dios. Sí. Es amusant. Él tiene una bicicara. Yo también tengo una bicicara. Il a un vélo cher. Ujú. Moi aussi, j'ai un vélo cher. Muy bien. Il a un vélo cher. Moi aussi, j'ai un vélo cher. Ella tiene un perro blanco. Yo también tengo un perro blanco. Elle a un chien Un blanc. chien blanc, muy bien. Moi aussi, j'ai un chien blanc. Elle a un chien blanc. Moi aussi, j'ai un chien blanc. Fantástico, Claudia. Imprescindibles. Esta vez en los imprescindibles toca ver los días de la semana, Claudia. Ah, genial. Y Muy se bien. dice les jours de la semaine. A ver, Les jours de la semaine. les jours de la semaine. Jour como en bonjour. Ah, claro, te lo sí, sabes. sí, claro. Sí, los días. Sí. Entonces, dilos conmigo. Ujú. Lundi. Lundi Lundi. es lunes, ¿no? Es lunes. Sí. Martes. Mardi. 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 Vale. Miércoles. Mercredi. 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 La palabra perfecta para trabajar la garganta, ¿no? Mercredi. Ya ves. Mercredi. Perfecto. Jueves, jeudi. 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 Viernes, vendredi. 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 A ver. Vendredi. Vendredi. Eso es. Sábado, samedi. 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 ¿Y domingo? Ah, no lo sé. Dimanche. 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 Muy bien. Pues ahora te toca a ti repetirlos todos sola. Yo sola. Tú sola, tú Vale, puedes. A ver. Lundi, mardi, mercredi, Muy bien. jeudi, vendredi, Ujú. samedi, dimanche. Perfecto. Ahora al revés. Y un pelín más rápido. Allez. Dimanche, samedi, vendredi, Vendredi. vendredi, jeudi, Jeudi. Más rápido. mercredi, mardi, lundi. Perfecto. Ahora, cada 2 días, empezando por el lunes. Pues lundi, mercredi, Más rápido. vendredi, Vendredi. vendredi, dimanche. Otra vez. Otra vez. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Lo mismo al revés. Vale, dimanche, vendredi, mercredi, lundi. Otra vez. Otra vez. Dimanche, vendredi, mercredi, lundi. Lo mismo empezando por el martes. Vale, entonces martes, jueves. Sí, cada 2 vale. días por el martes. El martes. Mardi, jeudi, Sí. Venga, samedi.
Otra vez, más rápido. Mardi, jeudi, samedi. Perfecto. Al revés, lo mismo con el sábado. Vale, samedi, jeudi, mardi. Otra vez. Samedi, jeudi, Otra vez. mardi. Otra vez. Samedi, jeudi, mardi. Muy bien. Uf, Lo has hecho muy bien. Sí. Lo has hecho muy bien, Claudia. ahora sí que me lo sé, ¿eh? Y para terminar, un dictado. Muy bien. ¿Vale? Apuntas las primeras letras de la palabra. Para ir más Vale. rápido. Sí, ok. ¿Vale? Yo lo apunto en M para Marte, o sea, Perfecto. para Vale, Sí. vale. Ok, voy a ir cada vez más rápido. Vale, pues me voy a dar prisa. Dictado número 1. Ujú. Jeudi, mercredi, dimanche, mardi, vendredi, samedi, lundi. Muy bien, te cuento. Sí, cuéntame. Jueves, Sí, miércoles, sí. domingo, Ujú. martes, Oui, viernes, oui, sábado oui. y lunes. Très bien. Otro. Bien. Dictado número 2. Ujú. Mardi, samedi, lundi, vendredi, jeudi, dimanche, mercredi. ¿Lo tienes? Vale, sí. Martes, sábado, lunes, viernes. Sí. ¿Era lunes No, otra vez? jeudi, No, jeudi. Jueves. Jueves. Vale, jueves, entonces domingo, miércoles. Vale. Y no me falles en el dictado número 3. Vale. A por él. Samedi, vendredi, jeudi, lundi, dimanche, mercredi, mardi. Vale, sábado, viernes, jueves, lunes, domingo, miércoles y martes. Fantastique, Claudia. Leçon 3. Bueno, llevamos por nuestra tercera leçon, Claudia. Seguimos con nuestro verbo estrella avoir. ¿Sí? Sí, vimos j'ai, ¿Sí? vimos Il a. il a, y ahora vemos tu as. Tu Tu as. as. Tu. Tu. Tu es tú. ¿Te acuerdas que el pronombre personal es obligatorio en francés? Tienes que ponerlo delante Sí. del verbo. Pues Vale. tú es tu. 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 Vale. Muy bien. Y el verbo a. Ah, Tu igual as. que il a y el a. Alors, se dice igual, pero se escribe as. As. ¿D'accord? Tu Ujú. as. Y la S no se Y la pronuncia S no se nada. pronuncia. O sea, que es igual que a del il a, pero con S escrito. Ujú. Y imagínate que tienes un problema y tienes que decirlo como se dice. Problème. 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 Entonces, ¿cómo dirías? Tienes un problema. Tu as un problème. Tu as un problème. Perfecto. Tienes un trabajo interesante. Tu as un travail intéressant. No, No. no. Interesante. Has dicho Sí. interesante. ¿Qué es interesante? Bueno, femenino, ¿no? Femenino, ¿no? Ya. Y trabajo es. Masculino Ujú. y la T no se pronuncia. Ah, no se entonces, pronuncia. ¿Ves? Ya lo haces tú todo. Ya. ¿Es cómo es la frase correcta? Tu as un travail intéressant. Tu as un travail intéressant. Intéressant. Otra vez. Intéressant. Muy bien. Tienes una hija inteligente. Tu as une fille intelligente. Perfecto. Tu as une fille intelligente. Vale, ahora hacemos preguntas. ¿Vale? La pregunta es la misma que la forma afirmativa, pero subes un pelín la voz. Sí. ¿Vale? Y tenemos solamente un punto de interrogación al final de la frase. Ujú. No ponemos un punto al principio. Ujú. ¿Vale? ¿Tienes un problema? Tu as un problème. Tu as un problème. Ujú. Muy bien. ¿Tienes un hermano? Tu as un frère. Tu as un frère. ¿Tienes una hermana? Y contestas, sí, tengo una hermana. Ah, tu as une sœur. Muy bien. Oui, j'ai une sœur. Muy bien, oui. Que ya me has oído decirlo a veces, ¿no? Sí, eso me suena ya, el oui. Oui, muy bien. ¿Tu as une sœur? Oui, j'ai une sœur. Ujú. Seguimos y ahora vamos a decir, ¿verdad? Tienes un hermano, ¿verdad? Sí. Eso se dice no. Ah, no. O sea, el no. Bueno, en castellano también podemos decir no al final, ¿no? Sí, pero se escribe N-O-N en N-O. francés. Ah. ¿Vale? No se dice non, se dice no. 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 Me gusta cuando pones la boca Ay, así. con lo fácil que es no. Pues no. 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 ¿Vale? No. Es no. Ok. ¿Y te acuerdas que vimos un perro?
Sí, que era chien. 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 Pues ahora vemos el gato, que es chat. Chat. También masculino. Masculino, escrito chat. Se dice chat. ¿Vale? Es el gato. Vale. Sí. Y me vas a decir, tienes un coche, ¿verdad? Tienes un coche. Tienes una... ahí te digo. Tu as une voiture, ¿no? Muy bien, tu as une voiture, ¿no? Tienes un gato, ¿no? Tu as un chat, ¿no? Tu as un chat, ¿no? No, vale. Tienes un trabajo divertido, ¿no? Sí, tengo un trabajo divertido. Vale. Tu as un travail amusant, ¿no? Tu as un travail amusant, ¿no? Oui, j'ai un travail amusant. Perfecto. Oui, j'ai un travail amusant. Y ahora vamos a ver otra manera de decir verdad, no, que es n'est-ce pas. N'est-ce N'est-ce pas? pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas. ¿Te suena fácil? Sí, suena bastante, me suena como, no sé, ¿Cómo qué? como una vespa a lo mejor. Pues mira, si en truco cambias la B por la N y Sí. tienes n'est-ce pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas. Y sí, tienes una bici, ¿verdad? Tu as un vélo, n'est-ce pas? Tu as un vélo, n'est-ce pas? Tienes 3 hijos, ¿verdad? Tu as 3 enfants, con S al final o ¿cómo se- muy bien, muy bien. Ahí vas por buen camino, ¿no? Se pone la S del plural, pero esa S no suena. Vale. Tenemos también la S para marcar el plural en francés, pero no Sí. suena. Entonces es un hijo sería un enfant Muy bien. y 3, Sería, o sea, 3 hijos, 3 enfants. muy bien, pero has olvidado la liaison. Ah, claro, 3 enfants. Muy bien, 3 tu enfants. famoso máster en liaison, ahí lo Ay, estás fallando. Qué concentración, ¿eh? A ver, repite la frase. Vale. Tu as 3 enfants, n'est-ce pas? Perfecto. Ah. Tu as 3 enfants, n'est-ce pas? Tienes 2 hermanos, ¿verdad? Sí, tengo 2 hermanos. Tu as 2 frères. Y o sea, frère se escribe frères, Perfecto. pero La S no suena, con Vale. lo cual frère para uno y frères tienes 2, suena igual la palabra. Entonces, tu as 2 frères, n'est-ce pas? ¿Y la respuesta? Oui, j'ai 2 frères. Perfecto. Oui, j'ai 2 frères. Y ahora decimos, tú tienes y yo también tengo. Ah, yo también, ya, el moi aussi. Moi aussi. Ya lo sé. Perfecto. Pues dime entonces, tienes un niño y yo también tengo un niño. Vale, un niño, no un hijo, sino un niño, Un niño. varón. Sí. Tu as un garçon et moi aussi. J'ai un garçon. Perfecto. ¿Por qué lo has dudado? No, por el moi aussi j'ai, ¿no? No olvidar poner el moi aussi, luego hay que volver a poner el je. el je. Je. Sí, ¿Vale? No puedes quitarlo. Con lo cual, muy bien, Ya. tu as un garçon y moi aussi j'ai un garçon. vale. Tienes un coche y yo también tengo un coche. Tu as une voiture et moi aussi j'ai une voiture. Une voiture. Une voiture. Ya veo que lo has asimilado. Voiture es féminin. Tu as une voiture et moi aussi j'ai une voiture. Tienes 2 niñas y yo también tengo 2 niñas. Tu as 2 filles et moi aussi j'ai 2 filles. Perfecto, Claudia. Fantastique. Fantastique. Leçon 4. Claudia, seguimos con la 4ª leçon. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Tienes ganas de seguir? Sí, muchas. ¿Sí? Pues ya hemos visto el verbo avoir, Sí, ¿no? Con sí. a las 3 primeras personas del singular, Ujú. que tienes ya asimiladas. Sí. A ver, bueno. A ver, ¿cómo era? Bueno, j'ai, J'ai, ¿no? Yo tengo. yo tengo, Tu as. tu as, Tu as. tú Tú tienes, tienes. Il a. il a. Él tiene. Y él a. Ella tiene. Muy bien. Pues vamos a seguir consolidando este verbo, Ujú. pero la cosa especial de esta leçon es que nos centramos en adjetivos que van delante de los sustantivos. Delante. Sí, hay muy pocos, pero son muy comunes, porque te has fijado que la mayoría de los adjetivos van detrás, Sí. ¿sí? Sí. Como en castellano. Ujú. ¿Sí? Pues ahora nos centramos en los que van delante. Ujú. ¿Sí? ¿Y cuáles van delante? Pues empezamos por grand et petit. Grand et petit. Sí, Grande. suenan? Sí, grande Sí. y pequeño. y pequeño. Aunque también, ¿Qué pasó? hablando de personas, era alto y bajo, ¿no? Muy bien, y van detrás. Vale, o sea que cuando describen a la altura de una persona, Ajá. Se van- colocan se colocan detrás del sustantivo.
como en castellano, Muy pero bien. cuando significan pequeño y grande, Van- siempre delante. Muy bien. Bueno, Vale. Claudia, Bueno, lo has eso pillado es todo. es la teoría, pero a ver si lo Vamos hago a ver bien. en la práctica cómo te va. Vale. ¿Sí? A ver, entonces, ¿cómo dirías? Tengo un gato pequeño. J'ai un petit chat. ¿Puedes No. repetir? Eh, Me parece haber oído J'ai- una letra más ahí. vale. Espera. J'ai un petit chat. Muy bien, j'ai un petit chat. Vale. Tienes un pequeño problema. Vale. Tu as un petit Muy bien. problème. Problème. Tu as un petit problème. Él tiene un niño pequeño. Un niño pequeño. Garçon? ¿era? Garçon. Sí. Il a un petit garçon. Muy bien. Il a un petit garçon. Ujú, Pues seguimos ahora en femenino. ujú. Tengo una casa pequeña. J'ai une petite Muy maison. bien. J'ai une petite maison. Ahora sí que suena la T de petite. Sí, ya me he fijado, que hemos estado Eso espero, ¿eh, Claudia? con los sustantivos masculinos, ¿no? Un petit chat. Si acaba en consonante, esta Sí. consonante suena en femenino. Porque Vale. pones la E, pero la E no suena. Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. Tienes una hermana pequeña, ¿no? Tu as une petite sœur, ¿no? Muy bien. Tu as une petite sœur, ¿no? Ella tiene una niña pequeña. Et elle a une petite fille. Elle a une petite fille. Muy bien. Pues como con petit ya lo tienes asimilado, pasamos con grand. Vale. Tengo un perro grande. Perro. Perro. Chien. 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 Vale. J'ai un grand chien. J'ai un grand chien. Ujú. Tienes un bolso grande. Tu as un sac grand. ¿Cómo que un Ay, sac no. grand? ¿Cómo que un sac grand, Claudia? Espera. Tu as un grand sac. Tu as un grand sac. Muy bien. Él tiene un gran problema. Vale, aquí coincide con el español incluso, ¿no? Il a Más fácil. il a un grand problème. Il a un grand problème. Vale, lo mismo en femenino. Con grande en femenino. Vale, que Vale. es grande. Grande. Muy bien, la D se pronuncia. Tengo una casa grande. J'ai une grande maison. J'ai une grande maison. Tienes un coche grande. Tu as une grande voiture. Tu as une grande voiture. Muy bien. Ella Ujú. tiene una hermana mayor. Una hermana mayor que se dice hermana grande Muy bien. en francés, ¿no? Sí. Elle a une grande sœur. Elle a une grande sœur. Ujú. Perfecto. Y para rematar esta leçon, Claudia, introducimos toi aussi. Toi aussi. Ah. Toi aussi. ¿Qué sería toi aussi? Bueno, si moi aussi es yo también, Ujú. pues toi aussi, tú también. Perfecto. Es como dices, tengo un hermano pequeño y tú también tienes un hermano pequeño. Pues sería j'ai un petit frère. Sí, está bien, Claudia, pero si quiero enfatizar un poco. En el francés hablado enfatizamos un poco, es decir, yo también y tú también. Entonces, ¿cómo sería? Ah, yo también. Sí, Moi aussi j'ai. No. moi. Moi. Moi, j'ai. Moi j'ai. ¿Vale? El moi aussi, yo también. Y simplemente, pues, yo tengo, moi, j'ai. Moi j'ai. O sea que moi j'ai un petit frère. Perfecto. Como yo tengo. Eso es. Para insistir un poquito más. Vale, entonces, a ver, repíteme la frase, por favor. Tengo un hermano pequeño y tú también tienes un hermano pequeño. Pues moi j'ai un petit frère et toi aussi tu as un petit frère. Perfecto. Siguiente. Tengo una casa grande y tú también tienes una casa grande. Moi j'ai une maison grande. Une maison grande, Claudia. Ay, me ¿Qué has estaba, hecho? ¿Qué has hecho? estaba centrando en el moi. No busques excusas, no busques excusas. A ver, moi j'ai une grande maison Perfecto. et toi aussi tu as une grande maison. Más rápido. Vale. Moi j'ai une grande maison et toi aussi tu as une grande maison. Perfecto. Mira, parece que ya hablo perfectamente Muy bien. francés aquí. Mira. Y la última, tengo un coche grande y tú también tienes un coche grande. Vale. Moi, j'ai une voiture. Non. Non. Une grande voiture. Muy bien. Et toi aussi, tu as une grande voiture. Moi, j'ai une grande voiture et toi aussi, tu as une grande voiture. Bien joué, Claudia. Conversation. Bonjour Sophie, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va bien, merci. Ça te dit de prendre un café? Oui, super. Correspondance.
Salut Laurent, comment ça va? Ça va ton nouveau travail? Pour moi, tout va bien. Tu vas à la soirée de Laura samedi? Ça te dit de m'accompagner?